Que Dios les bendiga, amados hermanos. Como ya se mencionó, este es un culto especial dedicado exclusivamente a los pastores, a honrarlos, a conocer de ellos su llamado y cómo son un ejemplo para todos nosotros. Y por eso he titulado este mensaje Paradigma de bendición. El pastor es el ejemplo que debemos seguir aquí en la tierra para llegar a cumplir nuestro propósito y llegar hasta la salvación. Quiero empezar leyendo un verso que es Juan 10, del 1 al 6, pero antes quiero explicar un poco el contexto de este verso. Y es así. El Señor estaba predicando como normalmente frente a grandes multitudes de personas y enseñando de la palabra. Mientras Él predicaba, unos fariseos decidieron decidieron hacerle una pregunta con intención de brillar y hacer que Jesús quede en vergüenza. Pero Jesús ya los conocía, ya conocía sus intenciones, así como a todos nosotros. Entonces, Él decide dar el siguiente ejemplo. Y dice así: ustedes saben que solo un ladrón y bandido entra al corral saltando la cerca. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. El que cuida la entrada le abre, y el pastor llama a cada una de sus ovejas por su nombre, y ellas reconocen su voz. Luego, el pastor las lleva fuera del corral, y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirían a un desconocido, más bien huirían de él, pues no reconocen su voz. El Señor es muy claro con su palabra. El Señor nos dice que todos somos ovejas de un mismo rebaño y que tenemos pastores que Él mismo instituyó para que nos guíen hacia ese alimento que es la palabra de Dios. Ahora, la característica más importante de las ovejas que se menciona en el verso es que escuchan al pastor, lo obedecen. Entonces, entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo escuchan? ¿Por qué lo escuchan y no lo toman como un desconocido? Pues pasa que ya existe una relación entre las ovejas y el pastor. Ya hay algo, ya hay algo que los une, tienen ambos un propósito. El pastor no solo llama a las ovejas y ya lo escuchan porque conocen su voz, sino que él se toma el tiempo de conocerlas, ya que él las llama a cada una por su nombre, lo cual nos demuestra la gran relación que existe entre las ovejas y el pastor, demostrándonos que la relación no es unilateral. No es el pastor que busca a sus ovejas, no son las ovejas que buscan al pastor, sino que ambos se buscan mutuamente. Lo siguiente que quiero resaltar es que el pastor se va, pero deja un cuidador. Y ese cuidador es el encargado de cuidar las ovejas, como su nombre lo dice, mientras el pastor no está. Pero ahora, nosotros como rebaño, nosotros como ovejas de nuestro pastor o pastores, ¿quién es ese cuidador? Pues ese cuidador es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre está ahí con nosotros. Y esto nuestros pastores lo saben. Ellos saben que el Espíritu Santo es el cuidador por excelencia, nuestro lugar más seguro. Entonces, ellos siempre buscan que el Espíritu Santo esté con nosotros, estén ellos lejos o cerca de nosotros. Muchas veces tenemos el concepto de que el lugar más seguro es aquel que está lleno de guardias, armas, rejas y hasta rayos láser. Un lugar que a la lejanía se ve temible e imponente. Pero no siempre es así. Y Dios es el mayor ejemplo de esto, ya que el verdadero lugar más seguro que existe es aquel en el que está el Espíritu Santo. Por eso siempre se vela porque estemos con Él y siempre nuestros pastores se ocupan por guiarnos hacia Él y mantenernos cerca de Él. Okay. También este verso nos explica cómo el pastor se asegura de que todas sus ovejas hayan salido del corral. Y cuando una vez hayan salido todas, Él las guía hacia su alimento. Pero ¿cuál es ese alimento? Ese alimento es la palabra de Dios. Entonces, necesitamos una guía por el mundo. La iglesia se puede tomar como el corral, donde estamos todos nosotros hoy reunidos. Pero a la hora de salir afuera, a salir al mundo, necesitamos un guía por la palabra de Dios, un guía por el mundo, alguien que nos mantenga firmes en nuestra fe y en nuestra decisión de seguir al Señor.
Por eso, a la hora de estudiar su palabra, necesitamos los pastores que nos guíen, ya que no todo lo que nos muestra el mundo, ya que lo que nos muestra el mundo no es bueno si no está de acuerdo con la palabra de Dios. El pastor cuida las ovejas para que éstas cumplan un propósito. Ese propósito es llegar a la salvación. Pero ahora, el propósito del pastor no es guiar las ovejas hacia Dios, es encaminarlas hacia el camino de Jesús. Que Jesús es el camino directo hacia Dios, ya que no se puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Ahora vamos a hablar sobre las generaciones. Y para esto quiero leer en Salmos 33:11. Y dice así: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Como el verso lo expresa, la palabra y el amor de Dios se mantienen de generación en generación. Y para eso el Señor escogió cuidadosamente a hombres y mujeres con sus errores y aciertos, personas totalmente normales, pero con un propósito. Y ese propósito es ser pastor y guiar a su pueblo. Es ser pastor, guiar a su pueblo, transmitir la palabra de Dios y llevar el amor de Dios a todas las generaciones. Cuando pensamos que alguna de estas personas no es digna o no es capaz de cumplir con esta responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, de guiar a toda una multitud hacia Dios, debemos tener en cuenta que mientras esta persona se mantenga firme en la palabra de Dios, exprese su fe y sea un ejemplo para todos, debemos obedecerla y seguirla, porque todo aquel que ama a Dios debe amar a todo aquel que Dios instituyó para guiarnos. El paso más importante para escuchar, obedecer y seguir a nuestros pastores es que la palabra de Dios sea su fuente, que sean ejemplos, que iban de acuerdo a lo que dicen, que amen al Señor y que estén comprometidos con su llamado. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues aquí en esta iglesia tenemos esos ejemplos, que son nuestros pastores. Ojo, no por ser pastores ni por ser llamados por Dios significa que sean perfectos. Son, como ya dije, son hombres y mujeres con errores normales, que con un propósito. Ellos pueden cometer errores y los cometen, pero siempre se mantienen firmes en su camino, y es guiarnos hacia la palabra de Dios, hacia la salvación. Ahora quiero hablar sobre que Dios es nuestro pastor, el pastor de pastores. Y para eso voy a estar leyendo en Juan 10, 14, 15. Ahora, este verso es un poco impactante cuando se conoce el contexto detrás de esta historia, ya que el Señor relata en Juan 10 cómo Israel se divorció de él, así como si fuera una esposa siendo infiel a su marido. El Señor le pide a Israel que vuelva con él. El Señor le pide a Israel que vuelva con él, que vuelva por la senda del Señor, pero Israel se niega totalmente. Entonces el Señor les dice que para volver, Él los ayudará. Y por eso ahí entramos en este verso. Y el Señor dice así: yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre. Así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por mis ovejas. Como bien lo expresa el verso, lo primordial en un pastor es conocer al Padre, así como el Padre lo conoce a Él, teniendo que mantener una estrecha relación con el Señor para que éste sea su lumbrera en el camino por el cual debe llevar a sus ovejas. El camino es oscuro, duro y peligroso, pero siendo el Señor la lumbrera
que guíe nuestro pastor, estamos seguros porque Dios no le dice a cualquiera que guíe a sus ovejas. Elige a pastores dispuestos a dar la vida por sus ovejas, aquellos que sin importar la adversidad siempre se mantendrán firmes y confiados en su palabra, llevando su rebaño a cumplir su propósito y esparciendo la palabra y el amor de Dios por el mundo entero, generación tras generación, con fidelidad y obediencia. A ver, nuestros pastores también tienen un pastor, y ese es Dios. Ellos tienen que rendir cuentas, como todos nosotros, al final de nuestras vidas, frente a Dios. Pero a diferencia de nosotros, no, cada uno rinde cuentas por sí mismo, mientras que el pastor debe rendir cuentas por él y su rebaño. Entonces, hermanos, no pensemos que ser pastor es simplemente pararse aquí, que ya es difícil, predicar, transmitir la palabra de Dios y leer la palabra. Ser pastor también es ocuparse de su rebaño y rendir cuentas por su rebaño ante Dios, lo cual es un reto muy grande. Ahora, el llamado de Dios a los pastores. El Señor instituyó pastores, hombres y mujeres con un llamado, con dones, cualidades y talentos. Jeremías 3:15 dice así: les daré pastores conforme a mi corazón, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Este verso lo explica de forma muy clara, directa y sencilla. Los pastores son instituidos por Dios, que tienen un propósito, y el cual es guiarnos como rebaño hacia el camino de salvación y hacia la senda del Señor. El objetivo de los pastores es restablecer la relación perdida que tiene el mundo con el Señor. Que las personas, que todos podamos conocer del Señor y tomar esa decisión final de aceptarlo y estar con Él para siempre. El Señor quiere que su pueblo vuelva con Él, pero es consciente de que el pueblo no es capaz de llegar por sí mismo hacia Dios. Y ahí entran los pastores, los encargados de expandir la palabra de Dios, hacer que todos la conozcan y conozcan del Señor, y guiar al pueblo con el propósito de que nadie se pierda. Tenemos un solo camino hacia Dios, y ese camino es Jesucristo. Y tenemos solo un guía en la tierra, y ese guía es nuestro pastor. Ok, ahora vamos con una parte en mi opinión, divertida y de honra para nuestros pastores. Voy a mencionar algo especial de cada pastor, o algo que yo haya visto que el pastor, o algo que nuestros pastores demuestren con sus acciones y virtudes. Y voy a empezar con el pastor Jorge Davis. ¿Puede ponerse de pie, pastor, por favor? Pastor Jorge Davis, usted es un ejemplo de que no existen excusas para conocer y estudiar la palabra de Dios, y que la fe y la oración son lo más importante en nuestra relación con Dios. Incluso cuando muchos pensamos que el Señor lo traicionó, cuando le ocurrió ese terrible accidente donde perdió su vista, usted se mantuvo firme en su fe y se mantuvo siempre creyendo en el Señor, lo cual se demuestra día con día, y el Señor lo ha llenado de bendición a usted y a toda esta casa por medio de usted. Ahora vamos con el pastor Leonel Núñez, que no se encuentra aquí, pero bueno, el pastor Leo es el más puro ejemplo de amabilidad y amor. Él refleja lo que el amor de Dios y la importancia, lo que el amor de Dios es en nosotros y lo que debe ser. No tratar a alguien diferente, ya sea por su condición de salud, por su condición económica. El pastor Leo refleja que todos somos amados por igual y que todos tenemos un espacio en la casa de Dios. Ahora, la pastora Emma, un ejemplo de dulzura, cariño y confianza.
Pero aún así, esta es una mujer luchadora, que ha pasado por un montón de adversidades, pero siempre se ha levantado, se ha mantenido firme en su fe y el Señor siempre la ha levantado. Es un ejemplo de que el Señor, siempre que es llamado, nos responde. Ahora vamos con el pastor Rubén. Bueno, el pastor Rubén es un ejemplo de cercanía, confianza y trabajo duro. No conozco hombre que en esta tierra que se haya esforzado más que él para conseguir todo lo que tiene. El pastor, el pastor Rubén ha demostrado que el padre siempre es cercano a sus hijos, sin importar su condición. En los cultos de jóvenes, el pastor Rubén se caracteriza porque no le gusta predicar desde el altar. Él decide bajar aquí frente a todos para sentir la cercanía con todos. Y realmente sí funciona, porque no es lo mismo hacer un devocional con alguien que está aquí arriba que con alguien que está ahí abajo frente a ti, hablándote cara a cara. Ahora vamos con la pastora Yamel. Pastora, gracias. A ver, pastor, usted es un ejemplo de sinceridad, carisma y es la persona más directa que conozco en esta iglesia. La pastora Yamel se caracteriza porque te dice todo aquello que tú no quieres escuchar, todo lo que te niegas a escuchar y te muestra la verdad que tú no quieres ver ni aceptar, con el propósito de que entiendas lo que es Dios y de cómo Él actúa en tu vida, en cada parte y área de tu vida. Ahora, pastora Yulisa. Pastora Yulisa, usted es un ejemplo de que un pastor siempre debe ir a la moda, realmente. Pero así como usted se preocupa por su vestimenta y por su apariencia, también se preocupa por la de la iglesia y por la de la casa de Dios. Tal vez usted no sirva como los demás pastores nos tienen acostumbrados, que desde aquí, desde el altar, predicando, pero usted sirve a Dios manteniendo firme la casa de Dios, manteniendo su elegancia, pureza y transmitiendo todo aquello que el Señor quiere que su casa transmita. Ya, gracias. Ahora, pastor Jorge Duarte. El pastor Jorge Duarte es el ejemplo a seguir, no solo de mí, sino de muchos niños desde que estamos allá arriba. Es un ejemplo de éxito en el mundo y de éxito en la palabra de Dios. La relación tan cercana que tiene el pastor con Dios lo ha llevado a incluso desviarse un poco de su vida cotidiana, de su vida mundana, a irse, a dedicarle tiempo a Dios. Secular, gracias, señores. Está bien, ven. El pastor Jorge Duarte es un hombre siempre de fe y que siempre lo demuestra con cada acción que hace, incluso dedicando todo su tiempo y esfuerzo a la iglesia, a su casa y a Dios. Tanto así que abandonó prácticamente por completo una vida secular una vida secular para dedicársela por completo al Señor. Y eso se ve en cada servicio, cada vez que vienes a esta iglesia, encuentras al pastor Jorge Duarte sirviendo a Dios con amor y obediencia. Muchas gracias. Ahora, hermanos, si solo una cosa se nos debe quedar de este mensaje, que sea que los pastores son hombres y mujeres llamados por Dios, que cumplen con una misión generación tras generación. Nuestro papel es obedecerlos, seguirlos, honrarlos y orar por ellos, así como se hace en esta casa, por supuesto. Ojo, no que sean perfectos, no podemos exigirle perfección a una persona igual que nosotros, pero mientras ellos se mantengan firmes en su palabra y firmes en su llamado, el Señor obrará por medio de ellos
hacia nosotros, para el bien de todos. Debemos ser agradecidos y honrarlos. Muchas gracias, mis hermanos.